Muy bien. Vamos a empezar a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Si no me equivoco, en la clase pasada estuvimos hablando del surgimiento de los totalitarismos, ¿no? Los regímenes totalitarios, el nazismo, el fascismo, que son la parte previa a la Segunda Guerra Mundial. Esta parte lo vamos a intentar hacer ligera, ¿ya? Vamos a intentarlo hacer lo más fácil posible, de tal forma que podamos, pues, entendernos sin complicarnos tanto. No, yo supongo que acá ya no es necesario, pues, tener tantos datos, ¿no? Tantos datos. A ver, ¿qué cosa hay antes de la Segunda Guerra Mundial? Ya vimos que surgen, pues, los regímenes totalitarios, pero antes de eso tenemos que entender un poco del ciclo económico, porque sucede un evento llamado el crack del 29. ¿De acuerdo? Sucede el crack del 29. El crack del 29, ¿no? Que es la caída de la bolsa de Nueva York. La caída de la bolsa de valores de Nueva York es importantísima porque básicamente lo que va a terminar haciendo es generando una crisis económica en todo el mundo. Para eso veamos el ciclo económico del capitalismo. El capitalismo tiene unos momentos siempre marcados y este ciclo se va repitiendo. Tenemos una depresión hacia abajo, en la que pues la producción, ¿no? La capacidad está muy por debajo de lo normal. Hay poca demanda de consumo y hay un fuerte desempleo. Es decir, como las fábricas, la industria no produce lo suficiente, ¿no? Que es para lo que está diseñado. Digamos, tienes una fábrica que puede producir, pues, imaginemos que produces ropa. Puedes producir 300 pantalones a la semana. Puedes producir, pero no lo produces. Produces solo 100. Pero, ¿por qué no produjo 300 si puedo? Porque no hay demanda. La gente no quiere comprar. Entonces solo vas a producir 100 para vender y no perder. Pero como tu fábrica podía haber fabricado 300, pero ahora solo fabrica 100, implica que te sobran trabajadores. ¿Qué haces? Los despides. Entonces hay desempleo, porque las fábricas no están produciendo al tope, no están produciendo como podrían. Están simplemente produciendo menos, porque poca gente está consumiendo. Entonces hay una depresión. Ahora, esto, pues, en realidad va de la mano, ¿ah? Si mi empresa produce menos de lo que puede, a menos de lo que puede, porque no mucha gente está comprando, y yo voto, ¿no? Yo echo trabajadores, pues lo que va a pasar es que cuando yo vote a estos trabajadores van a dejar de comprar cosas a otras empresas. Como otras empresas van a perder, van a votar trabajadores, esa gente va a dejar de comprar porque no va a tener dinero. Por lo tanto, seguramente dejarán de comprarme a mí. Y si dejan de comprarme a mí, pues yo voy a tener que producir todavía menos. Y por lo tanto tendré que votar más gente. Y si yo voto más gente, habrá más gente que no tenga dinero para comprarle a otros. Y cuando haya gente que no le puede comprar a otros, pues también esos otros van a despedir a sus trabajadores, habrá menos gente que me pueda comprar a mí. ¿Entiendes? Entramos entonces en un círculo vicioso en el cual, pues, si realmente poco a poco las empresas van
votando a sus trabajadores, pues en realidad todo el sistema empezará a caer. ¿De acuerdo? Todo el sistema empezará a caer. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Entiendes? Entonces, hay una depresión, ¿ya? Hay una depresión. Entonces tenemos, esa es la depresión. Se supone que luego de la depresión viene la recuperación. La demanda vuelve a subir, la renta y el empleo también, por lo tanto la economía empieza a recuperarse. Como el empleo, como todo se empieza a recuperar, pues viene un auge. Es decir, la economía está a tope. ¿Ya? La economía está a tope. La economía es, la demanda es muy alta, la productividad es muy alta, todo está en su máxima expresión. Luego empieza una recesión en la cual pues hay una, se paraliza la economía no crece, se paraliza la producción. Esto pues va a conllevar a que la economía vuelva a caer, vuelva a la depresión. Entonces esto se repite. Depresión, recuperación, auge, recesión. Después de nuevo, depresión, recuperación, auge, recesión. Esto pues empieza a ser bastante, es un ciclo, por lo tanto, lo que vamos a encontrar acá es que este ciclo económico se repite y se repite y me va a explicar entonces pues las crisis, ¿no? Me va a explicar pues las crisis. Ahora, esto va a ocurrir en los Estados Unidos y luego en el mundo. La crisis de 1929. Hay dos intentos, pues, de salvarlo, ¿ya? De salvar tu estado ante esta crisis. La primera forma que se va a encontrar para salvar esto es la de Estados Unidos. Estados Unidos va a aplicar una transformación, un cambio. Estados Unidos va a intentar, dentro del propio capitalismo, va a intentar, pues, generar un cambio. Va a intentar reformar, ¿ya? Va a intentar reformar la economía. ¿De acuerdo? Va a intentar reformar la economía. Los Estados Unidos va a intentar reformar, entonces, pues, su economía. Para esto, volver a pedirte dentro del propio capitalismo, Estados Unidos va a seguir las políticas de John Maynard Keynes. ¿Ya? Keynes es un economista y Estados Unidos va a aplicar la política de Keynes, las ideas de Keynes, la parte teórica que va a dar Keynes sobre cómo salvaguardar pues la economía ante estas crisis. La otra forma que va a optar el mundo pues va a ser el comunismo, que lo va a aplicar la URSS, y el fascismo, que lo va a aplicar pues Italia, lo va a aplicar Alemania. Entonces se van a encontrar dos maneras, vamos a tener tres formas diferentes para poder combatir la crisis. Perdón, para poder combatir la crisis. Entonces, tenemos los Estados Unidos reformando su propio sistema y la URSS con el comunismo e Italia y Alemania pues con el
Así es. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues la bolsa de valores cae en 1929. Ya cae la bolsa de valores, el jueves negro, el lunes negro, el martes negro, y todo parecía que no iba a haber mucho problema. Pero hacia 1930 empieza a subir el desempleo. Mira, en el 31 más o menos, 32, perdón, el desempleo está en su máximo esplendor. Hay un desempleo gigantesco. Baja un poco y luego vuelve a subir. Y ya luego empieza pues a descender. Pero acá tenemos el máximo pico de desempleo. Para que, o sea, ¿cuál es el problema que hubo? Si hay desempleo, tú sabes que no hay dinero. Si no hay dinero en la gente común, la gente de a pie no tiene dinero, pues no van a poder comprar cosas. Y como te he dicho, si no compran cosas, habrán empresarios que tengan que cerrar porque no han podido vender sus productos. ¿Ah? Porque no han podido vender sus productos, van a cerrar, de repente la empresa quiebra, si la fábrica quiebra, pues habrá menos empleo todavía, y entonces así entramos a una suerte pues de crisis bastante intensa. ¿Ah? Entonces es lo que pasa en el mundo. Ah, es lo que pasa en el mundo. A ver, ¿qué es, profesor, el crack del 29? Pues como ya te dije, es la caída de la bolsa. Ya cae 2 días. Cae, 3 días, perdón. Cae el 24 de octubre, el 28 y el 29. Este es el famoso jueves negro. Y ahí este sería el lunes y este sería el martes negro. La bolsa de valores de Nueva York cae. La bolsa de valores de Nueva York, la bolsa de valores de Wall Street cae. Esto, ¿qué ocasiona? Ocasiona, pues, que los inversores particulares se vean afectados. Como ellos se ven afectados, no van a tener dinero, no pueden pagarle los bancos. Y también los bancos van a perder dinero. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos va a empezar el pánico. La gente va a decir, no, es que lo que pasa es que si los bancos han quebrado, y entonces si tú tienes tu dinero en el banco y te dicen que el banco está quebrando o ha quebrado, ¿qué haces? Vas corriendo al banco, ¿no? Vas corriendo al banco a decir que te devuelvan tu dinero. ¿Ya? Entonces, la gente va a pedir su dinero. Ahora, ¿sabes tú lo siguiente? ¿Ya? Debes saber tú lo siguiente. ¿Cómo trabaja un banco? A ver, ¿cómo trabaja un banco? ¿Cómo hace el banco para tener, pues, dinero? ¿No? ¿Cómo hace el banco? ¿Cómo es que el banco genera su dinero? Pues, lo que hace el banco es, recibe la plata de la gente que dice, yo voy a ahorrar. ¿No? Hay gente que dice, yo voy a ahorrar mi dinero y lo deposita en el banco. ¿Ya? Lo depositas en el banco. Depositas el dinero en el banco, todo bien, todo ok, genial. ¿Y el banco qué hace? A ti te paga por el 2% de intereses.
Entonces viene alguien y dice al banco, señor banco, yo necesito dinero. Tengo mi empresa, necesito dinero para invertir. El banco agarra y dice, ah, ya, genial, te presto. Pero te presto al 10%. Entonces, la persona dice, ya, ok, acepto, présteme al 10%. Entonces el banco le presta el dinero al 10%. ¿Qué dinero le presta el banco? Tu dinero. El dinero que tú le diste al banco para que te lo guarde y te pague 2%. El banco, sin necesidad de mucho esfuerzo, está consiguiendo 8% de ganancia. Está consiguiendo 8% de ganancia. ¿Qué más hace el banco? Tú le das tu dinero para que te lo guarde porque tú no quieres perder tu dinero. El banco, ¿qué hace con tu dinero? Lo invierte. ¿No? Va a la bolsa de valores y lo invierte. Lo invierte. Gana dinero, a ti te da tu 2% y el banco se queda con todo lo que ha podido. ¿Ya? Entonces, hay que entender eso primero. Entonces, ¿qué pasa con la gente cuando se entera que hay una crisis, que hay un problema? Pues la gente se aloca y va al banco y le dice, banco, devuelve mi dinero. Banco, mi dinero porque hay problemas. No vas a poder devolverme. Me han dicho que tú me vas a dejar en el aire. Entonces, el banco va a tener que empezar a devolver el dinero. ¿Ya? El banco va a tener que empezar a devolver el dinero. Y ahí viene el gran problema. El banco no tiene todo el dinero. El banco no tiene todo el dinero. Como el banco no tiene todo el dinero, tarde o temprano va a tener que quebrar. ¿Ya? El banco va a quebrar. ¿Por qué? Porque no tiene el dinero para devolverle a toda la gente que por la crisis ha terminado yendo a pedir su dinero. Entonces, los bancos entran en crisis y los bancos ya no le pueden prestar dinero a nadie. Como el banco no le puede prestar dinero a los empresarios no pueden cumplir sus obligaciones. ¿Ya? Como los empresarios no pueden cumplir sus obligaciones, pues esto termina por generar, pues, que las fábricas cierren. Y si las fábricas cierran, los desempleados, pues, aumentan. Y si los desempleados aumentan, pues, vuelvo a repetirte, esto genera una cascada de problemas económicos. Esto provoca al final, entonces, el crack del 29 conlleva a la Gran Depresión. Conlleva a la Gran Depresión. Ahora, Estados Unidos empieza a tener problemas, pero Estados Unidos es la potencia número 1 del mundo y Estados Unidos le brinda dinero a otros países. Pero como Estados Unidos ha quedado en crisis, significa que Estados Unidos ya no le puede prestar dinero a los otros países. Por lo tanto, lo que pasa es que los otros países también entran en crisis. ¿De acuerdo? Los otros países también entran en crisis. Y así, la crisis que empezó en Estados Unidos termina haciéndose una crisis mundial. ¿Ya? Termina haciéndose una crisis
mundial. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Eso es lo que ha pasado. Ahora, la pregunta va a ser, ¿qué es lo que provoca todo esto? Realmente lo que provoca todo esto es la superproducción. ¿Qué es la superproducción? Estados Unidos, durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos, durante la Primera Guerra Mundial, es la máxima potencia. Y es la única que produce porque en Estados Unidos, pues, no estaba en la guerra. Los países europeos estaban en plena guerra. Así que todos le compraban a Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos producía y producía. Entonces, no es lo mismo estar en una época de paz que en época de guerra. De repente, normalmente producimos, seguimos en ropa, 10 pantalones por semana. Pero en época de guerra se necesita más. Y empezamos a producir 80, 90, 100. Por lo tanto, ¿qué vamos haciendo? Vamos contratando trabajadores, más trabajadores, más trabajadores. Y producimos 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 pantalones. De repente la guerra termina y los países europeos están en crisis. Como los países europeos están en crisis, dejan de poder comprarnos. Pero nosotros seguimos produciendo 100, 100, 100, 100, 100, 100. Los empresarios empiezan a endeudar, dicen, banco, préstame dinero, préstame $100,000. Estamos produciendo a buen ritmo, en 2 años te pago. Pero como ya hemos visto, todo va a ocasionar que haya problemas económicos. Por lo tanto, toda la economía se va a terminar derrumbando. Para salir del problema, Estados Unidos justo hace un cambio de presidente, ¿ya? Justo hace un cambio de presidente, porque el presidente anterior de Estados Unidos durante la caída de la bolsa era Herbert Hoover. Hoover no va a poder solucionar el problema de la caída de la crisis económica. Pero en el 1933, en plena crisis, en plena Gran Depresión, gana las elecciones y entra al poder Franklin Delano Roosevelt, nombre que no puedes olvidarte. Franklin Delano Roosevelt. ¿Ah? Franklin Delano Roosevelt va a entrar entonces a gobernar. Este personaje, que no era pues un hombre tan mayor, tenía 51 años, es el encargado de salvar a los Estados Unidos de la crisis. ¿Qué cosa propone Franklin Delano Roosevelt? Pues toma las ideas de que ya te dije, de Keynes. Toma las ideas de Keynes. Toma las ideas del keynesianismo. ¿Qué dice Keynes? Que la economía no la puedes dejar funcionando por sí sola. El Estado debe regular la economía y, de ser el caso, debe poder dar dinero a las empresas, generar empleo, empezar a hacer obras, de tal manera que los trabajadores empiecen a tener dinero para poder comprar cosas. Porque el problema es que si el pueblo no tiene dinero para comprar, pues
la economía no se va a mover. ¿Ya? La economía no se va a mover. Entonces, es necesario, por eso, que la gente tenga empleo, si queremos, pues, que la economía funcione. Entonces, Roosevelt va a aplicar las ideas de Keynes. Va a meter, pues, mano a la economía. Esto, pues, para los supercapitalistas, esto es impensado, porque la economía no debe ser tocada por el Estado, por nada. A lo que hace Franklin Roosevelt se le llama el New Deal. ¿No? New Deal. Esto son las medidas que va a tomar Roosevelt para combatir la crisis económica. ¿Ya? ¿Ya? Para combatir la crisis económica. Ahí está. No te olvides, aplica la teoría de Keynes. Se llama el New Deal. Así se la apodaba. Estas son las medidas que dio Roosevelt. A las medidas que da Roosevelt se le llama New Deal. Ya, pero es una consulta. Dime. Lo que pasa es que no sé si habré visto las noticias que la ministra, no me acuerdo de qué es, ha cerrado una mina acá en Arequipa, donde 54.000 personas ya no van a tener empleo. ¿Eso qué nos afecta? ¿De qué manera? A ver, en primer lugar, la ministra no puede cerrar una mina, sino que No, el contrato de la mina ya termina y lo que han hecho es no ratificar a la mina. Eso en primer lugar. O sea, el contrato de la mina ya terminaba. ya. No lo han ratificado. Ahora, ¿en qué nos afecta? Pues nos afecta económicamente porque obviamente lo que va a ocurrir es que el Perú recibe un ingreso bastante fuerte del canon minero. Las minas, pues la minería es uno de los principales, digamos, los principales fuentes de ingreso para el Perú. Entonces, si las minas dejan de funcionar, pues hay menos dinero para el Estado peruano. Entonces, ¿cómo nos afecta? A nosotros, porque va a haber menos dinero. Ahora, ¿cómo le afecta a la gente que tiene una mina al costado? Es la otra pregunta. Porque yo sentado acá en mi casa, yo puedo decir, no, qué mal, ¿cómo van a cerrar la mina? Menos empleo, menos dinero, el Perú va a entrar en crisis, porque estoy sentado acá en mi casa. Diría lo mismo si hubiese una mina al costado de mi casa, envenenándome el aire, envenenándome el agua, diría lo mismo, pensaría igual. Vuelvo a repetirles. De donde yo estoy, como no hay una mina cerca, para mí la minería, fácil, yo debo decir, debe continuar. Nos podemos hacer una pregunta importante. ¿Qué pasaría si la mina estuviera en pleno San Isidro, se encontrara una mina? ¿Qué pasaría? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿A la economía peruana le va a afectar? Obviamente le va a afectar. ¿Ya? Le va a afectar. Ahora, a la gente que vive ahí, ¿por qué esas personas no quieren la mina? ¿Su opinión vale? ¿No vale? Porque la ministra
El Estado técnicamente no le ha dicho, ya, compadre, te va porque me da la gana, sino porque hay gente que está protestando por la mina, precisamente. ¿Ya? Ese es el tema. Todo problema no tiene un solo enfoque. Todo problema pues tiene en realidad diversos enfoques que le podemos dar dependiendo pues de qué es lo que le está pasando a las personas también. A ti de repente acá no te afecta. Ahora la gente debería aceptar, no importa contaminarse, por el bien del país. La gente que está ahí tiene los recursos suficientes para poder mudarse, por último. O sea, y mudarse de manera digna, ¿no? No me digas, o sea, está bien, perdón, que se vaya a otro lado, pues, que a mendigar, a ver de qué trabajan. Entonces, tenemos que pensar un poquito también a veces en lo que vive el otro, que es lo que nos falta muchas veces, ¿no? Es lo que nos falta muchas veces. ¿Cómo es que vive el otro? ¿Y cuáles son, pues, sus propios requerimientos, ¿no? O sea, lo propio que esa persona necesita y que sean tratados como seres humanos. También es importante. O ellos no tienen derechos, o ellos no importan. Así que por ahí va el tema, amigo Yair. Ya, profesor, gracias. Entonces, como estábamos diciendo, pues se viene la crisis a nivel mundial, ¿no? Como ya hemos dicho, pues la Primera Guerra Mundial va a generar en Estados Unidos pues mucho empleo, mucho consumo, los llamados felices años 20, la gente empieza pues a pedirse dinero prestado, empiezan a aparecer a pagar a plazos, la publicidad te obliga a comprar, tú quieres comprar. Entonces eso hace que la industria esté en una superproducción. Hay demasiado stock, produces demasiado. Va a llegar un momento en el cual produces por las puras porque nadie compra. O sea, produces tanto, pero nadie va a comprar. No, nadie va a comprar. Entonces, esto genera pues el famoso Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929, que es la caída de la bolsa, y esto pues va a llevar a la Gran Depresión. Como te dije, Europa, Estados Unidos, incluso el Perú se ve afectado. El Perú ya vivía de los préstamos estadounidenses. El Perú ya vivía de los préstamos estadounidenses. Entonces, como el Perú ya vivía de los préstamos estadounidenses, Estados Unidos pierda, pues, pierda su capacidad de prestarnos dinero, hace que en el Perú haya menos dinero, hace que en el Perú, pues, realmente sintamos el golpe. Y por eso, pues, ahí hay un golpe de Estado, lo sacan a Leguía, ¿no? Lo van a sacar a Leguía y va a entrar Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, perdón. Profesor, estamos hablando de los 10 años de crisis, ¿no? 11 creo que son, 11. Del Claro, guía, estamos ¿no? hablando de la crisis económica que va a darse en el mundo entero. Claro, pero él gobernó Leguía 10 o 11 años, creo, profesor. Leguía va a gobernar 11 años. Ah, ya. Y lo sacan por Sánchez Sierra, ¿no? Sánchez Cerro.
Ya. Entonces, todo está ocurriendo para que veas que todo se relaciona, pues, todo se relaciona en el mundo, las cosas no son aisladas, todo está relacionado realmente. Muy bien, entonces hay crisis económica a nivel mundial. Entonces tenemos una imagen para más o menos entender lo que pasa en la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Pues, como ya hemos dicho, al final de la guerra, Primera Guerra Mundial, se ha reconfigurado Europa. Quiero que notes esto de acá, ya lo habíamos visto, pero quiero que lo vuelvas a notar. El Imperio Alemán ha primero sido partido en dos, le han metido un país nuevo, Polonia, ¿no? Austria-Hungría ha desaparecido, aparecen nuevos países, Austria, Checoslovaquia, Hungría, nuevos paisitos. Pero ¿por qué es importante? Acá está la URSS. Recuerda que la URSS, y nosotros ya lo vimos en la clase, se dio la Revolución Rusa, que es una revolución de tipo comunista. Entonces, en la URSS hay comunismo. ¿El comunismo es enemigo de qué? Del capitalismo. ¿Qué hay en el Reino Unido? Capitalismo. Tanto en el Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos, hay capitalismo. Como ya hemos visto en la clase pasada, en Alemania, ¿qué hay? Hay un totalitarismo. Entonces, estos dos son enemigos a muerte. Y este odia a los dos. Entonces, quiero que recuerdes el mapa, lo vamos a volver a ver en un momento. Ya sabemos que en Italia ha surgido el fascismo con Mussolini, ¿no? Los camisas negras, la marcha sobre Roma, cuando Mussolini toma el poder. Sabemos que en Alemania está Hitler con el nazismo. Recordamos que Hindenburg es el presidente, pero Adolf Hitler se hace con el poder. Hitler, ya dijimos, peleó en la Primera Guerra Mundial, sufrió por la derrota alemana, que Alemania había sido derrotado, pues para Hitler significó un duro revés, significó un golpe, y empezó y se unió, ¿te acuerdas? Te dije, al Partido Obrero Alemán. Una vez que se unió al Partido Obrero Alemán, Hitler empezó a participar en política, empezó a dar discursos cada vez más incendiarios, hablaba del gran nacionalismo, hablaba de la gran Alemania, hablaba que Alemania debía volver a ser grande como antes, y la gente lo adoraba. Y, su Hitler es un capo, tiene razón, Alemania debe volver a ser grande. Entonces, todos amaban a Hitler porque sus discursos eran bonitos y sus discursos eran de verdad. Era el único que decía la verdad, era el único que decía las cosas. El resto, no, el resto debía desaparecer. Entonces, todo esto empezó, como te digo, a calar hondo en la gente. Y hubo gente entonces que pues empezó a amar los discursos de Hitler, sus ideas. Entonces Hitler decía, hay que odiar a los comunistas son los malos. Entonces
pues empezaron a odiar a los comunistas, ¿no? Los odiaban, los querían, pues, desaparecer. Entonces, todo ese tema. Entonces, Hitler quería recobrar, que se devuelva, pues, la grandeza alemana. Él hablaba de la grandeza alemana. Él hablaba de la grandeza alemana. Cómo Alemania, pues, debería volver a ser grande. Cómo Alemania debía volver a ser grande. Entonces, este es el personaje, Adolf Hitler. ¿No? Este es el personaje, vuelvo a repetirle, Adolf Hitler. Adolf Hitler es nuestro personaje en este momento. La Alemania nazi. La Alemania nazi. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, ya entramos directamente a la guerra. ¿Ya? Ya entramos directamente, pues, a la guerra. ¿Qué ha ocurrido? Pues vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos en plena guerra? Ya que es lo que tenemos en plena guerra. Pues hay algunas cosas ya bastante conocidas. Primero, una de las causas de la guerra son las secuelas de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. La crisis económica del 29. Como te dije, golpea la economía de todo. Golpea la economía de todos los países, incluido Alemania. Ahora, recuerda que a Alemania se le ha dicho que debe pagar grandes cantidades de dinero. A Alemania, encima, que debe pagar grandes cantidades de dinero, ¿no? Alemania que debe pagar enormes cantidades de dinero. Encima, a pesar de eso, pues todavía Alemania tiene que perder sus colonias. Pierde sus colonias. Encima que pierde sus colonias, le quitan territorios, le quitan provincias ricas. Encima que le quitan sus provincias ricas, pues a pesar de eso, encima todavía le dicen que no pueden tener soldados. Alemania no puede tener soldados. Y como Alemania no puede tener soldados, muchos militares, como te dije, quedan en el aire. Ya, muchos militares quedan en el aire. Entonces, todo esto conlleva a grandes problemas, como te dije, grandes problemas, ya, grandes problemas. Ahora, término del Tratado de Versalles, lo que ya te acabo de decir, que Alemania no puede tener ejército, ¿no? Alemania no puede tener ejército, su ejército va a ser limitado, su ejército va a ser pequeñito, Alemania no puede tener un gran ejército. Encima, Alemania, en este momento, pues va a perder sus territorios, y eso es pues bastante complicado, ¿no? Bastante complicado porque básicamente pues pierde las provincias, como te dije, las provincias ricas. Pierde las provincias ricas. ¿Qué haces sin tus provincias ricas? ¿Ya? ¿Qué haces sin tus provincias ricas? Entonces, ahí vamos a tener otro problema, ¿ya? Otro problema.
Luego, tenemos el surgimiento del fascismo y del nazismo, que son los regímenes totalitarios. Entonces ahí tenemos estas secuelas de la Gran Guerra que van a generar, pues, este movimiento. ¿Qué pasa con Italia? Profe, Italia, que era parte de los bloques, ¿no? O sea, que había sido parte de los ganadores. Italia, que había sido un proveedor parte de los ganadores. ¿Qué pasó con ellos? Profe, ¿por qué? ¿Por qué termina, pues, por qué termina renegando, odiando todo lo ocurrido? Porque, como te dije, Italia, que era parte de los vencedores, pensó que le iban a dar a ellos, les iban a dar algo. Se iban a ganar algún tipo de beneficio con la guerra. Y no ganaron nada. No le dieron nada. ¿No? No le dieron nada. O sea, literalmente Italia fue a la guerra y no recibió nada. Entonces, esto va a generar, pues, que Italia esté resentido, ¿ya? Que Italia esté resentida porque va a decir, ¿para qué fue la guerra? O sea, ¿para qué terminé yendo a la guerra si al final a mí no me van a dar nada? O sea, al final, Italia dice, yo fui, peleé, ¿y qué gané? Nada. ¿Y qué me dieron? Nada. ¿Qué obtuve? Nada. O sea, ¿para qué entonces fui a pelear? Entonces, Italia, Mussolini decía, Italia no pueden dejarla de lado a Italia, porque Italia, pues Italia es la heredera del gran imperio romano. ¿Cómo al gran imperio romano lo puedes dejar en el aire? ¿Ya? ¿Cómo al gran imperio romano lo puedes dejar en el aire? Entonces, esto es lo que decía, pues, eso es lo que decían los italianos, ¿ah? ¿Cómo podían dejar, Mussolini decía, cómo podían dejar en el aire al gran imperio romano? ¿Ah? Entonces, ahí está. ¿Qué más tenemos? A nivel de política, pues, las potencias fascistas, ¿no? Los fascistas, pues, tenían una idea, tenían una estrategia, pues, expansionista. Ellos veían o consideraban que debían, pues, poder, tenían que invadir otros territorios, tenían que demostrar que eran superior. Hitler decía que Hitler defendía el tema del espacio vital. Decía que para que una sociedad, para que un país se desarrolle, necesita, pues, su espacio vital. Necesita una cantidad de territorio que pueda, pues, proporcionarle cierta estabilidad. Entonces, eso es lo que Hitler denominaba, pues, el espacio vital. ¿Ah? Eso es lo que Hitler denominaba el espacio vital. Entonces, Alemania, que se sentía humillada tras las disposiciones del Tratado de Versalles,
Tenía el ideario de Hitler y de una nueva gran Alemania, el llamado Tercer Reich, y quiere pues expandirse, ¿no? Alemania pues quiere expandirse, ¿ya? Alemania quiere expandirse. Como Alemania va a querer expandirse, como Alemania va a buscar pues crecer, los países capitalistas van a intentar sacarle el jugo a esto, ¿ah? A los países capitalistas van a intentar aprovecharse de esto. O sea, van a intentar aprovecharse del deseo alemán de, de crecer, de ser más grande, más poderoso, pues los capitalistas van a decir, ok, estos totalitaristas, estos totalitarios, estos sujetos no son del todo ajenos para nosotros, no son tan enemigos nuestros. Aprovechémoslo. ¿Cómo lo aprovechamos? Hay que hacerlos pelear con los comunistas. ¿Tá? Hay que hacerlos pelear con los comunistas. Si los hacemos pelear con los comunistas, ¿no? Si los hacemos pelear con los comunistas, pues que se maten entre ellos, ¿no? Que se maten entre ellos. Si se matan entre ellos, si se acaban entre ellos, pues todos felices, ¿no? Todos felices. Porque al fin de cuentas, pues, se ha conseguido lo que se quería, ¿no? Se consiguió lo que se quería. Entonces, tiene que recordar ese detalle. Italia tenía el ideario de Mussolini. ¿Ah? Italia tenía el ideario de Mussolini, que quería, pues, reconstruir al Imperio Romano. ¿Bueno? Italia quería reconstruir el Imperio Romano. Mussolini decía, no, volvamos a la gran Roma. Entonces, por ese lado, estaban ahí nuestros amigos, los romanos. Y Japón, que era que era el país más potente, más grande en en el Asia, decidía pues aliarse, ¿no? Decidía aliarse con los alemanes y los italianos para empezar su deseo de expansión. ¿Ah? Su deseo de expansión. Entonces, más o menos tenemos por ahí lo que está pasando. ¿Ah? Lo que está pasando. Entonces, teníamos tres potencias fascistas. Alemania, Italia, Japón. ¿No? Ahora, como yo te he dicho, y lo volveré a repetir, nuestros amigos, los alemanes, pues estaban en una situación un poco pintoresca. Entonces, ¿cuáles son los bandos, profe? Tenían las potencias del eje. Italia, Japón, Alemania. Por eso se hablaba del eje Berlín, Roma, Tokio. Se hablaba de las potencias del eje.
Alemania, Italia y Japón. ¿Ya? Y Japón. Ahora, ahí estaba Hitler, Mussolini y estaba el emperador de Japón, que era Hirohito, y su general más importante, Hideki Toyo. ¿Ya? Hideki Toyo. Entonces, ahí está. El otro bando eran las potencias aliadas, que eran Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la URSS. ¿Ya? Al inicio era Francia, el Reino Unido y la URSS, pues eran los aliados, y al final, como siempre, Estados Unidos se mete a la guerra. Estados Unidos, pues, gobernaba a quien ya conocimos, Franklin Delano Roosevelt; en Francia, Charles de Gaulle; en el Reino Unido, el primer ministro Churchill, que fue el más importante; y en la URSS estaba Joseph Stalin. ¿Ah? Tienes ahí a los aliados. Entonces tenías a las potencias del eje, Hitler, Mussolini, Hirohito, y tenías a las potencias aliadas, Estados Unidos con Roosevelt, Francia con De Gaulle, el Reino Unido con Churchill y la URSS con Stalin. A ver, antes de la guerra se firma el pacto Ribbentrop-Molotov. Este pacto, que es un pacto raro, considerando que hemos dicho que uno de los puntos importantes de los de los fascistas es que es su odio hacia los comunistas. Sin embargo, Stalin va a firmar un pacto con Hitler, un pacto para no atacarse, ¿no? Un pacto para no atacarse. Mira, los comunistas y los fascistas van a firmar un pacto para no hacerse la guerra. Esto en su primer momento, pues, nadie lo podía creer, porque supuestamente estos dos eran súper enemigos. ¿Ya? Estos dos eran súper enemigos. ¿Cómo es que terminan firmando un pacto? Sin embargo, firman este pacto. Y este es previo, a al inicio de la Segunda Guerra. Entonces, ¿qué empieza? ¿Y esto por qué? Porque Hitler había empezado a mover sus fichas. Hitler, ¿te acuerdas que te dije que no tenía, supuestamente Alemania no podía tener ejército? Pues Hitler, ¿qué hizo? No le importó eso. ¿Ya? A Hitler no le importó eso. Hitler tuvo ejército. Profe, ¿y los aliados no dijeron nada? En primer lugar, quisieron decir algo, pero luego decidieron mejor quedarse callados. Dijeron, bueno, vamos a dejarlo. ¿Ah? Vamos a dejar que Hitler, pues, que haga sus cosas. Hay que dejarlo, pero hay que advertirle que ya, pues, que ya las cosas deben tener, pues, que no abuse. Entonces, Hitler hizo su ejército
Y bueno, dijeron, ya normal, no importa, ya, pues, que vaya tranqui, Hitler, que vaya tranqui. Luego Hitler empieza a invadir Checoslovaquia. Hitler va a decir, todo país, todo territorio donde hayan alemanes debe ser de Alemania. Se tiene que respetar el espacio vital alemán. Y entonces Hitler dijo, eso es Checoslovaquia, ahí hay alemanes. Y como ahí hay alemanes, entonces ahí nosotros debemos estar. ¿Qué ocurrió? Pues que Hitler empezó a invadir. Profe, ¿y dijeron algo los aliados? No. Dijeron, bueno, déjalo, déjalo. Ya Hitler, vas a conquistar, pero tranquilo, ¿ah? En realidad, Hitler empieza a invadir la zona este. Como te dije, los capitalistas dijeron, bueno, dejemos que este Hitler avance un poco, se termine encontrando con los rusos y se maten entre ellos. ¿No? Y se maten entre ellos. Total, ¿qué nos importa? Ya si se matan entre ellos es su problema. Nos conviene. Porque además, recuerda, te he dicho, los capitalistas son enemigos de los comunistas también. Entonces, pero ya, su problema, que se agarren entre ellos. Entonces, ocurre eso. ¿Ah? Ocurre eso. Hitler empieza a expandirse, pero firma su tratado con la URSS. El tratado, que ya te he dicho, Ribbentrop-Molotov. Luego viene la causa inmediata de la guerra. ¿Qué es lo que ocasiona, profe, la guerra? Estos aliados ya empiezan a temer cuando Hitler, pues, invade Polonia. ¿Ya? Cuando Hitler invade Polonia. Y lo gracioso es que Hitler invade Polonia y al rato, pues, la URSS invade Polonia. O sea, entre Alemania y la Unión Soviética se reparten Polonia. Entre Alemania y la Unión Soviética se reparten Polonia. Es decir, Polonia no pudo defenderse, no pudo hacer nada, porque básicamente, pues, les va a llegar la gente, pues, de la URSS y de Alemania. Entonces, el pobre Polonia, pues, se va a ver. Entonces, para poder vencer en Polonia, los alemanes van a usar una técnica, ¿ya? Los alemanes van a usar una técnica de guerra, una técnica nueva, ¿de acuerdo? Una técnica, pues, que hasta el momento era algo novedoso, que era la Blitzkrieg. ¿Ya? Que es la guerra relámpago. Esta guerra relámpago trataba de que los alemanes bombardeaban primero, ¿no? Bombardeaban primero el lugar, luego hacían un ataque por tierra en la cual no le daban tiempo al enemigo de poder reaccionar. No le daban tiempo al enemigo de poder reaccionar, simplemente los agarraba desprevenidos, y los agarrabas totalmente desprevenidos y pues no puede hacer nada. Polonia pues va a caer rápidamente. Los aliados van a reaccionar y van a declarar la guerra. ¿Ya? Los aliados van a reaccionar y van a declarar
la guerra. Y van a declarar la guerra. Y acá empieza lo que se llama la guerra de broma o guerra de mentira. Se declara la guerra, pero nadie hace nada. Se declara la guerra, pero nadie hace nada. Nadie hace nada. Literalmente, pues, ocurre realmente nada. Mientras los aliados, pues, están viendo qué van a hacer con Hitler, qué van a hacer contra Alemania, la URSS empieza a invadir Finlandia. La URSS empieza a invadir Finlandia, que por cierto, le fue mal. Le fue mal a la URSS en Finlandia. Entonces, la URSS, que le va mal en Finlandia, eso hace que Hitler diga, el ejército rojo realmente no es tan fuerte. Mira, no han podido con Finlandia, que es un país chiquito. Entonces Hitler avanza sobre Dinamarca, sobre Noruega. Entonces, pues, haga lo que va a ocurrir es que va a tener que empezar ya la guerra de verdad. ¿Ya? Entonces, al inicio, para ir terminando, al inicio, la guerra la va a ir ganando el eje. El eje va a empezar a ganar la guerra. ¿Ya? El eje va a empezar a ganar la guerra. Son sus triunfos. El eje, pues, Hitler es una maquinaria impresionante. Hitler tiene una maquinaria, pues, impresionante. Empiezan, pues, a tener muchas victorias. En Asia los japoneses invaden China, le quitan sus colonias a Francia. Pues la cosa empieza a ser fuerte. Sin embargo, en la segunda parte, del 42 al 45, pues empieza la debacle de los alemanes. Y hay un punto importante que marca ese cambio. En 1941, Hitler intenta invadir Rusia. Y en un primer momento parece que lo va a lograr. En un primer momento parece que lo va a lograr, parece que va a poder invadir Rusia, pero al final pierde desastrosamente. Se da la batalla de Stalingrado, la batalla, pues, la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. No se olvide esa batalla de Stalingrado, la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. Escríbalo, profesor. Stalingrado. Stalingrado, la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde se da? En Rusia. En Rusia. Durante la campaña alemana llamada Barbarroja. Alemania quería, pues, invadir Rusia, pero al final no va a poder. No va a poder. No va a poder conseguir ese triunfo que necesitaba Alemania en Rusia. Y esto va a ocasionar, pues, que empiecen las derrotas, ¿no? Que empiecen las derrotas de los alemanes. Entonces, ustedes te preguntan, importante, te dicen, ¿cómo se llama la batalla más sangrienta? La batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. Pues tú vas a decir Stalingrado. Te dicen, ¿dónde se dio? En Rusia.
en Rusia. ¿Cómo se llamó la campaña de los alemanes para entrar a Rusia, para conquistar Rusia? Se llamó Barbarroja. Se llamó Barbarroja. ¿Cómo se llamó Barbarroja? Entonces, a partir de acá, pues, los alemanes van a empezar a perder. Lo primero que tenemos es que nos habíamos quedado en que Alemania había invadido Polonia, había invadido Dinamarca, Noruega, y luego va a ir a por Francia. Francia había construido una línea defensiva llamada la línea Maginot, que los franceses consideraban y los aliados consideraban que era pues inexpugnable. O sea, que no iban a poder, nadie iba a poder pasar por ahí. Entonces, haciendo un acto impensado, los alemanes con sus tanques lograron cruzar por una zona boscosa que los aliados habían dejado libre, porque dijeron, oye, esa parte está llena de árboles, iban a poder entrar por ahí los alemanes. Hitler no va a entrar por ahí ni fregando. No te hagas lío, déjalo tranquila esa zona. Y es por esa zona por donde los alemanes terminan entrando. Recuerda que Hitler pues hace lo impensado, lo que nadie piensa que va a hacer Hitler, eso hace Hitler. Entonces, Hitler termina entrando por esa zona. Hitler termina entrando por esa zona con sus tanques y agarra por sorpresa a los aliados. Encima Hitler no tiene ganas de hacer cosas nuevas, ¿no? No tiene ganas de hacer cosas nuevas. Hitler va a agarrar y va a seguir la misma técnica de la Primera Guerra Mundial. Llegar a Francia también por Bélgica. Y Hitler va a invadir Bélgica, Holanda, los va a invadir de un porrazo. ¿Está? Entonces, Hitler va a derrotar a los franceses, los va a derrotar. Los aliados van a estar a punto de ser derrotados y hay algo que nadie sabe qué pasó. Hay un punto donde nadie sabe exactamente qué ocurrió. Porque los alemanes, pues que cruzaron, ¿no? Como te dije, van a dejar en 1940, van a usar, se va a permitir el escape de 300.000 soldados en el puerto de Dunkerque. O sea, los alemanes los rodearon, los tenían para ya destruirlos y simplemente los alemanes los dejaron ir. Los alemanes dejaron ir a 300.000 soldados aliados. ¿Por qué? No se sabe hasta ahora qué es lo que pasó. No se sabe por qué Hitler comete ese error. Ese es un error. ¿Por qué Hitler lo cometió? No sabemos. ¿Por qué se les permitió escaparse? No sabemos. ¿Qué es lo que pensaba Hitler? Tal vez quería demostrar que era superior y que incluso con esos soldados que se escapen no iban a poder. Tal vez. Pero ocurre eso. ¿Ya? Ocurre eso. Entonces, se escapan los aliados, soldados ahí.
Y Hitler pues empieza pues, su super invasión, ¿no? Va a invadir Francia, ¿no? Va a invadir Francia, ¿no? Acá está pues lo que te dije que va a pasar en Polonia. Acá está lo que te dije que va a invadir. Cruzando pues los bosques. Y Alemania en tiempo récord, va a conseguir que Francia se rinda. ¿Da? Va a conseguir que Francia se rinda. O sea, en 1940, Francia se rinde. 1940, Francia se rinde. Y mira que Hitler no es vengativo, pero Hitler, cuando logra ganarle a los franceses y los franceses se rinden, Hitler le dice a los franceses que van a firmar la rendición francesa en el mismo vagón de tren, en el mismo vagón donde los franceses habían hecho firmar la derrota de la Primera Guerra Mundial de los alemanes. O sea, Hitler fue a vengarse, ¿no? Fue a vengarse e hizo, vuelvo a repetirte, firmar en el mismo vagón donde los franceses habían hecho firmar a los alemanes su derrota, pues en ese mismo lugar los hicieron firmar la derrota francesa. Y hay una parte de Francia, ¿ya? Hay una parte de Francia que va a estar pues conquistada, invadida por los alemanes, y va a haber pues otra parte de Francia que va a estar, entre comillas, independiente y que se va a llamar la Francia de Vichy. ¿Ah? Se va a llamar la Francia de Vichy. Por acá se crea el gobierno o Francia de Vichy. ¿Qué cosa era? Este era pues un gobierno que realmente colaboraba con los franceses, con los alemanes, perdón. Un gobierno títere alemán. Después de esto, Hitler ya tenía Francia, Polonia. Hitler quiere generar el plan, aplicar el plan León Marino. ¿Qué cosa era el plan León Marino? Hitler quería ir por Inglaterra y es el bombardeo de Inglaterra. Hitler quería, a como de lugar, derrotar a Inglaterra. Ahora, profe, y el otro aliado de los alemanes, ¿qué estaban haciendo, profesor? ¿Qué estaban haciendo ahí los italianos? Los italianos, ¿qué estaban haciendo? El ridículo, como siempre. Los italianos intentaron conquistar Grecia, no pudieron. Y Hitler tuvo que ir a pelear a Grecia. ¿Ya? Italia, en lugar de ser un aliado, realmente pues era un lastre, ¿no? Era una mochila. Entonces, en lugar de facilitarle las cosas a los alemanes, pues termina siendo una molestia. ¿Cuál es el problema con Italia? ¿Por qué Italia era tan inútil? Básicamente porque Italia no tenía la misma capacidad industrial que tenía Alemania. Alemania podía dedicarse pues a la guerra, pero los
nuestros amigos, los italianos no, los italianos pues estaban en un serio problema, ¿tá? Entonces, Italia realmente no va a ser de mucha ayuda, ¿no? Italia no va a ser de mucha ayuda para los alemanes. Más bien le va a ocasionar algunos problemitas, algunos problemitas. Muy bien, hay ese intento de invadir, pues, Inglaterra. Entonces, una vez que ya pasa todo esto, ¿no? Pasa toda esta primera parte, todos son felices, Hitler comete su gran error. 1941, Operación Barbarroja. ¿Qué hay con la Operación Barbarroja? Hitler intenta invadir la URSS, invadir Rusia. Y entonces, ellos que eran aliados, y Stalin en realidad lo agarran desprevenido, o sea, Stalin de verdad no esperaba que Hitler lo atacara tan rápido, tan pronto, como que de verdad lo agarraron pues así, diríamos con los pantalones abajo. Stalin no tenía en ese momento capacidad de reacción. Así que ellos van a aguantar como pueden. Van a aguantar como pueden. Justo en ese momento, los japoneses, Japón bombardea Pearl Harbor. ¿Ah? Los japoneses bombardean Pearl Harbor. Pearl Harbor era de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Estados Unidos había bloqueado comercialmente a Japón. Entonces los japoneses dijeron, nos bloqueas, ahora te ataco, te meto a la guerra. Error. No. Los nazis iban bien, pero justo se meten a pelear con la URSS y Japón mete a los estadounidenses a la guerra. Y acá pues la cosa sí ya se va a poner fea para todos. Estados Unidos se mete a la guerra, al final la guerra lo va a incluir con Alemania, entonces vamos a tener que Estados Unidos está de lleno en la Segunda Guerra Mundial. La Operación Barbarroja, pues como te dije, va a traernos en la batalla de Stalingrado, que es la batalla más sangrienta. La batalla más sangrienta. Entonces, una vez que todo esto pasa, ¿no? Está Stalingrado, 1900, vamos a poner acá, Stalingrado, 1943, ¿ah? 1943. Con esta batalla, los soviéticos inician su ofensiva. O sea, los soviéticos que habían estado aguantando, ¿no? Que habían estado aguantando, pues pasan a ser ellos los que van a atacar. Pasan a ser ellos los que van a atacar. O sea, los alemanes van a tener que empezar a retroceder. Van a tener que empezar a retroceder. Ya, pues los tienen completamente dominados. Y es en realidad son los rusos quienes ponen en jaque a los estadounidenses. Estos de verdad van a intentar, pero no van a poder. La cosa va a ser ya muy complicada para ellos. ¿Ah? Japón se va a pelear con los Estados Unidos
¿no? Los japoneses en China, en Filipinas y en otros lugares, los japoneses van a cometer atrocidades de guerra tremendas, ¿ya? Los japoneses van a cometer atrocidades de guerra, crímenes de guerra realmente. Una, pues, salvajada tras salvajada, que a veces, pues, se pasa de largo, no se toma en cuenta lo que han hecho los japoneses. Vamos a ver alguna fotografía de lo que han hecho los japoneses. Puede ver los cuerpos, ¿no? Creo que ahí puedes ver los cuerpos. En Nanking, los japoneses, pues, van a prácticamente, pues, matar de formas atroces a muchos japoneses, a muchos chinos, ¿ya? A muchos chinos. De una forma, pues, ya, digámoslo así, una cosa es que, pues, pelees una guerra y otra cosa ya es ensañarte con un pueblo. Entonces, los japoneses van a terminar, pues, matando. Incluso dicen que los japoneses hacían retos. ¿Cuántas cabezas podían cortar antes que el filo de su espada se dañara? Ese era uno de los retos que hacían los japoneses. Uno de los retos. Otro reto que hacían los japoneses era lanzar bebés, ¿no? Lanzar bebés y con sus bayonetas atravesarlos. ¿No? Iban lanzando así bebés al aire, como invadían pueblitos así, habían bebitos a veces. Entonces simplemente agarraban y decían, hay un bebito, ya, chámalo, tíralo al aire, clávalo con tu bayoneta. Y eso es básicamente lo que hacían los japoneses. O sea, los japoneses no es que hayan sido buena gente. ¿Ah? Los japoneses han sido también, pues, unos tipos bastante inhumanos. Ya un ensañamiento con los chinos, pues, tremendo. Por si acaso, alguien me quiere decir, no, profe, los japoneses eran buena onda. No, los japoneses no eran buena gente. No, los japoneses no eran buena gente. Cometieron muchos actos de crueldad, pues, en sus conquistas, ¿no? En sus conquistas. Entonces, ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más tenemos, profe? Acá puedes ver cómo le volaron la cabeza a esta persona, ¿no? Ahí está, por si acaso, ¿crees que era broma? ¿O crees que los japoneses se escondían para hacerlo? ¿No? Los japoneses lo hacían a vista y paciencia. No tenían ellos ningún tipo de remordimiento. ¿Ya? Entonces, el fin de la guerra va a empezar hacia 1944. ¿Ya? Hacia 1944. La URSS, que se va a sumar a los aliados, ¿no? La URSS sumándose a los aliados,
nuestros amigos de la URSS se van a sumar a los aliados, más los Estados Unidos, más el resto de países, Gran Bretaña, pues lo que van a ocasionar es que hay una superioridad tanto militar como económica por parte de los aliados. O sea, por más que los alemanes hubiesen querido, estás hablando de 3 potencias juntas para derrotarte. O sea, por más que lo intentes, yo creo que la vida se te va a complicar. Por más que lo intentes, la vida se te va a complicar. Entonces, los países ocupados, también los países que estaban conquistados por los alemanes, van a tener pues una propia resistencia antifascista. O sea, van a empezar a hacerle la lucha a los alemanes. ¿Ya? Van a empezar a hacerle la lucha a los alemanes. Ahora, a partir de acá el eje empieza a caer. Hay una campaña sobre Italia que va desde el 43 hasta el 44. Entonces, en 1944 cae Roma. Ya cae Roma. Luego, pues Mussolini al siguiente año va a ser fusilado. Cae Roma, caen los aliados de Hitler. La URSS logra avanzar. Llega el 45, va a llegar hasta Berlín. Va a llegar hasta Berlín. Mira, hasta Berlín. Y por el oeste va a darse el 6 de junio de 1944 el desembarco en Normandía. El desembarco en Normandía implica que los aliados van a empezar a avanzar todo lo que pueden, ¿ya? Todo lo que pueden. Y era en realidad una carrera con los rusos, con la URSS, de ver quién llega primero a Berlín. La idea era quién toma Berlín primero. Berlín iba a ser de los rusos o iba a ser de los aliados. No, iba a ser de los aliados. Entonces, el desembarco en Normandía, pues, ocasiona que se libere París. Y del 7 al 8 de mayo, el Tercer Reich se rinde. Por cierto, cuando se rinden los alemanes, Hitler ya estaba muerto, porque Hitler se suicida el 30 de abril de 1945. ¿Ya? Hitler se va a suicidar el 30 de abril de 1945. Este año se celebraron los 76 años del triunfo de la URSS sobre Alemania. O sea, quien llega primero, ¿ya? Quien llega primero a Alemania y quien derrota realmente a los nazis son los rusos. Los comunistas son los que derrotan a los nazis. Ellos son los que derrotan a los nazis. Por eso la bandera de la URSS es la primera bandera en ser ondeada en la Alemania derrotada. Esa Alemania que había causado miedo, pues ahora estaba derrotada y era la bandera soviética la que se alzaba sobre la ciudad. Sin embargo, derrotados los alemanes, la Segunda Guerra Mundial no ha terminado, porque faltaba el otro aliado. Había sido derrotado Mussolini, había sido derrotado Hitler, pero faltaba ser derrotado Japón. Y Japón no quería rendirse. Japón no se rendía.
Así que se van a lanzar las famosas 2 bombas atómicas, ¿no? Se van a lanzar entonces 2 bombas atómicas, ¿ya? 2 bombas atómicas. El 6 de agosto de 1945 en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki. Entonces, Hiroshima, 6 de agosto 1945, Nagasaki, 9 de agosto de 1945. Japón estaba listo para resistir, ¿ya? Japón iba a resistir. Japón estaba listo para que Tokio sea, pues, resista todo lo que pueda ante la invasión estadounidense. Estados Unidos había visto que la URSS había empezado a mover sus tropas para empezar a invadir Japón. Y ya les habían ganado Berlín. Así que los Estados Unidos, por su propio prestigio como potencia mundial, no podía darse el lujo que la URSS tome Japón. Así que Estados Unidos saca su superarma, saca sus bombas atómicas y las lanza. ¿Tá? Y las lanza. De esa manera, pues, Japón, al verse derrotado, aunque en realidad Japón pudo haber peleado todavía, porque básicamente Estados Unidos ya no tenía más armas, más bombas, no, tenía solo 2 y las acababa de usar. Técnicamente Japón pudo haber resistido, pero Japón, ante el miedo de que Estados Unidos pueda usar una de esas bombas en Tokio, decide rendirse. Entonces Japón decide, pues, rendirse ante los Estados Unidos. Y con eso, pues, se va a dar fin a la guerra. ¿Ah? Con eso se va a dar fin a la guerra. Ahora, van a ver, ¿no? Van a ver, pues, algunas conferencias que debemos conocer. Primero, tenemos la Carta Atlántica, que es del 14 de agosto de 1941, ¿ya? Entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Luego viene la conferencia del Cairo en el 43, en la que Estados Unidos, Gran Bretaña y China, para que Japón devuelva las conquistas y Corea sea independiente y sea dividida. Luego viene la conferencia de Teherán de 1943, entre Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS, que van a dar un apoyo a los yugoslavos. Hay que apoyar a la URSS contra Japón, ¿ya? Y formar la ONU. Luego en el 45 viene la conferencia de Yalta, de nuevo entre la URSS, Estados Unidos y Gran Bretaña, en que Europa debe tener elecciones libres, democráticas. Hay un enfrentamiento entre Truman y Stalin. Truman reemplaza a Roosevelt porque Roosevelt muere, el presidente estadounidense muere. Hay un bloqueo de España por ser neutral. Entonces, el problema se trata acá en Yalta, se trata del problema de Alemania, en la que Alemania va a ser dividida en 4. Se le va a dar una parte a los ingleses, una parte a los franceses, una parte a los rusos y una parte a los gringos.
entre 4 se van a dividir a Alemania. Aparece la ONU, o sea, la idea de la ONU, del Consejo de Seguridad, y que haya, pues, este tema de la conferencia de San Francisco, en abril. Por último está la conferencia de Potsdam, que es entre la URSS, Estados Unidos y Gran Bretaña, en la que Alemania debe pagar de la guerra, que Japón se rinde, las fronteras entre Polonia, Austria, Hungría y Checoslovaquia, y la división de Berlín. Es decir, Alemania se divide en 4 y Berlín también se va a dividir en 4. Lo podemos ver en la conferencia, pues, de Teherán, si me falla la memoria. Y por último, para acabar, ¿cuáles son las consecuencias de la guerra? ¿Qué ha pasado después de la guerra? ¿Ah? ¿Qué ha pasado después de la guerra? Pues, primero, 60 millones de muertos. 60 millones de muertos. ¿De acuerdo? 60 millones de muertos. Así. 60 millones de muertos. Entre 5 y 6 millones solo de judíos. Solo muertos por los nazis. Hambre, epidemias. La gente empieza a huir de la guerra, eso genera desplazamientos. A nivel económico, la producción industrial europea cae 80%. Profesor, ¿por qué se ha destruido Europa? ¿Ah? Se ha destruido Europa. Se ha bombardeado Europa. Esto ocasiona, pues, que haya problemas. Porque esta gente, pues, va a tener que irse a algún lado. O sea, sin empresas, sin fábricas, ¿cómo van a poder sobrevivir? No pueden producir, cae la producción. Las zonas urbanas son destruidas, las ciudades, las vías de comunicación también. A nivel político, caen los regímenes totalitarios, cae el fascismo, cae el nazismo, la URSS se anexiona territorios de Polonia, de Finlandia, de Rumania y estados bálticos. Además, Alemania se divide en 4 zonas, para Francia, para Reino Unido, para la URSS y para Estados Unidos. Japón cede todas sus conquistas en Asia. Japón tiene que dejar todas sus conquistas y empieza el reparto europeo entre Estados Unidos y la URSS. Esto, con esto terminamos, ocasiona la Guerra Fría. ¿Ah? El reparto de Europa, ¿con qué? Porque quedan 2 potencias. ¿Ya? Entiéndeme esto. Al final de la Segunda Guerra Mundial van a quedar 2 potencias. Van a quedar, por un lado, Estados Unidos, capitalista. ¿Ah? Estados Unidos, capitalista. Y por otro lado, la URSS, comunista. Entonces, el mundo el mundo va a quedar dividido entre 2. Va a quedar dividido entre la URSS comunista y Estados Unidos capitalista. Y ahí viene, pues, lo que vamos a llamar la Guerra Fría. ¿Ya? Ahí empieza lo que vamos a llamar la Guerra Fría.
Y muy bien, hasta ahí hemos llegado a un tema un poco largo, pero que más o menos Profesor, tenemos detalles. Dígame, ¿el fascismo qué era? el fascismo es una ideología totalitaria que surge en Italia con Mussolini. Mm, ya, profesor. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Cuídense, que les vaya bien y nos vemos en la próxima clase.